Si te hablo de analizador de espectro, quizá pienses que te estoy hablando sobre física cuántica. En cambio, si te hablo de histograma, te resulte muchísimo más cotidiano. Es algo que utilizas prácticamente todos los días. En el vídeo de hoy te voy a enseñar qué es la ecualización, pero lo voy a hacer de una manera muy peculiar. Voy a relacionar los términos de la ecualización que quizás te resulte muy difícil de entender, llevándomelos al campo del color, que son términos que realmente tú estás más acostumbrado a utilizar. Soy Chevio Janko y te voy a enseñar a tener un sonido de narices. Lo primero que quiero que veamos es un histograma. Este representa de manera gráfica los píxeles de una imagen en un eje de coordenadas, teniendo como variables número de píxeles y luminosidad. La parte de la izquierda representará las zonas más oscuras y la parte de la derecha representará las zonas más luminosas. Y en el eje vertical lo que determinaremos será que cuanto más arriba estemos, mayor número de píxeles. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Esto lo domináis. Ahora veamos un analizador de espectro. Vemos que no tiene tanta diferencia con un histograma. La única diferencia es que este, en lugar de representar una imagen, representa el audio. Las variables que vamos a manejar son frecuencias e intensidad. En el eje vertical lo que nos encontramos es intensidad, ganancia o volumen. Es decir, que cuanto más arriba nos encontremos, mayor intensidad, ganancia o volumen tendrá la señal. Y en el eje horizontal lo que nos encontramos son frecuencias. En la parte de la izquierda lo que nos encontramos son las frecuencias graves y en la parte de la derecha lo que nos encontramos son las frecuencias agudas. Como veis, hay muchísima similitud entre un histograma y un analizador de espectro. Se entiende, ¿verdad? Quizás te estés preguntando, vale, ¿y qué son los graves? ¿O qué son los agudos? Cuando hablo de graves, me estoy refiriendo a todas aquellas ondas que su longitud de onda... ¿Qué? En cambio, cuando me refiero a la parte de los agudos, me estoy refiriendo a... ¿Verdad? Pero ¿hasta dónde son graves y hasta dónde son agudos? ¿Y esto qué relación puede tener con el color para que yo entienda esto que me quieres explicar? Pues muy sencillo. Voy a utilizar la técnica del false color o falso color. False color. Eso. El false color lo que hace es representar con un color ciertas tonalidades de un rango de grises. Sería algo así. Como puedes ver, las partes más oscuras de la imagen están reflejadas por el color azul, que van desde el 0 al 25. Del 25 al 50 tenemos las partes medias oscuras, que están representadas por el color verde. El color amarillo representa del 50 al 75. En este caso representarían las zonas medias claras. Y del 75 al 100, representado por el color rojo, representarían las zonas de más luminosidad. Si esto ahora no lo llevamos al terreno del audio, ocurriría algo muy similar. Las frecuencias que establecerían los graves irían desde los 20 Hz hasta los 200 Hz. La zona de medios graves sería desde 200 Hz a 800 Hz. Desde 800 Hz a 5000 Hz tendríamos los medios agudos y de 5000 a 20000 Hz estarían los agudos. ¿Eran de 20 a 200? Sí. Lo he dicho bien. Ahora que ya conocemos el analizador de espectro y también conocemos cuáles son nuestras zonas de trabajo, graves, medios agudos y agudos, vamos a hablar del tema principal del vídeo, que es el ecualizador. Os aseguro que el ecualizador será nuestro mayor aliado a la hora de procesar el audio. Ahora vamos a hablar sobre los 4 parámetros que tiene un ecualizador. El primer parámetro sobre el que vamos a hablar del ecualizador es el selector de frecuencias. El equivalente de este parámetro en el color sería muy similar a usar una curva de matiz versus saturación, seleccionar un color y desplazarse de derecha a izquierda por los distintos colores. Con el selector de frecuencias ocurre exactamente lo mismo. Nosotros establecemos una frecuencia de partida y con ese potenciómetro nos vamos a ir desplazando por las distintas frecuencias. El siguiente parámetro sobre el que vamos a hablar es la ganancia. Continuando con el símil del color, el punto que establecimos antes, si nosotros lo desplazamos hacia arriba, aumentamos la saturación. En cambio, si disminuimos hacia abajo, lo que hacemos es desaturar el color que hemos seleccionado. Con el parámetro de la ganancia hacemos exactamente lo mismo. Si nosotros establecemos una frecuencia de partida y elevamos ese punto hacia arriba, estaremos aumentando la intensidad de esa frecuencia. En cambio, si tiramos hacia abajo de ese punto, estaremos
quitando intensidad. El tercer parámetro del que vamos a hablar es el factor Q. Si este parámetro lo llevamos al terreno del color, sería muy parecido al selector de color. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar un color concreto de una imagen, seleccionaríamos el color haciendo clic en la imagen, ese color y colores más parecidos a él se verán seleccionados. Si nosotros queremos modificar esa selección de colores, lo único que tenemos que hacer es aumentar o disminuir los colores adyacentes a ese color principal que nosotros seleccionamos. Con el factor Q ocurre exactamente lo mismo. Nosotros establecemos una frecuencia principal, si aumentamos el factor Q cogeremos menos cantidad de frecuencia, y si disminuimos el factor Q cogeremos más frecuencias adyacentes a esa frecuencia principal. De esta manera podremos determinar si queremos ser más selectivos o no a la hora de actuar en ciertas frecuencias. Ahora vamos a hablar sobre filtros. En cuanto a filtros, tenemos tres tipos de filtros. Del primero del que vamos a hablar es Low Cut, High Cut. Si con este filtro intentamos buscar una correspondencia con el color, sería como usar una curva de luminancia versus saturación. En este tipo de curvas nosotros podemos establecer ya las zonas oscuras y las zonas luminosas, y podemos quitar la saturación por completo de las partes oscuras o claras. Si regresamos de nuevo al terreno del audio, con el Low Cut dejaremos pasar desde la frecuencia principal hacia la derecha, y con el High Cut dejaremos pasar desde la frecuencia principal hacia la izquierda. Las frecuencias que veamos atenuadas serán las frecuencias que elimine. Este filtro tiene una peculiaridad, y es que solamente sirve para atenuar, no sirve para incrementar ninguna frecuencia. El siguiente filtro que nos encontramos es High Self, Low Self, que es muy similar al anterior. Lo único que lo diferencia es que en este sí que podemos determinar si nosotros incrementamos o disminuimos la ganancia de las frecuencias que afecta. Por ejemplo, ponemos un High Self desde esa frecuencia principal hacia la derecha. Lo que podremos hacer es incrementar o disminuir la intensidad de ese rango de frecuencias. En cambio, si nosotros cogemos un Low Self, lo que estaremos haciendo es, desde esa frecuencia principal hacia la izquierda, podremos aumentar o disminuir todo ese rango de frecuencias en intensidad. Y para terminar, el último filtro sobre el que vamos a hablar es Bell o campana. Se le llama así porque tiene una forma muy similar a la de una campana. Este será el único filtro en el que vamos a poder usar el factor Q. Si nos llevamos este concepto de filtro de campana al tema del color, es muy parecido a establecer tres puntos y mover el punto del medio. Como veis, se produce una forma de campana. Y eso es exactamente lo que ocurre con este filtro en el audio. Establecemos una frecuencia principal y afectaremos a esa frecuencia y a las adyacentes dependiendo del factor Q. El resto de frecuencias no se van a ver afectadas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas entendido qué es la ecualización y sus fundamentos. Quiero que todo esto que hemos hablado te quede muy claro, porque en el siguiente vídeo nos vamos a poner a practicar. Te voy a enseñar los tipos de ecualización que yo utilizo, y además voy a compartir contigo esos trucos que te van a ayudar a determinar el por qué un audio realmente no funciona bien basándonos en la ecualización. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre ecualización, suscríbete. ¿Conocías ya cómo funcionaba un ecualizador? ¿O por el contrario, te ha ayudado este vídeo a entender los conceptos fundamentales de la ecualización? Te animo a que me dejes un comentario diciéndome qué te ha parecido este nuevo vídeo. O también puedes decirme de qué te gustaría que hablase en futuros vídeos. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo que saldrá muy pronto, y te deseo que tengas un sonido de narices. Chao chicos, un beso abrazo. Suscríbete. Así que vamos a empezar a hacer unas pequeñas pruebas. Estamos en el centro, estamos enfocados, creo.